En Contexto Piso I, @Carlos Penaloza. Como siempre, gracias a todos los que participan con nosotros en redes sociales. Nuestro siguiente invitado, Guillermo Molina, politólogo y también especialista en marketing político y comunicación política. Guillermo, un gusto que estés nuevamente con nosotros acá para hablar de estos escenarios tan cambiantes en la política de Venezuela. Este fin de semana, la política finalmente vio el acuerdo entre gobierno y oposición, el acercamiento entre las partes en conflicto y cómo esto puede impactar, ¿no?, en el escenario actual, entendiendo que lo hemos conversado con otros invitados, también lo conversamos contigo en su momento, hay un divorcio entre la política y el ciudadano y hoy este acuerdo parece ir hacia los ciudadanos. En principio es un acuerdo que va a favorecer lo que tiene que ver con los recursos de la nación y cómo se pueden destinar a atender los problemas del país y no lo que algunos pudieran haber esperado, un acuerdo entre políticos esperando garantías electorales, habilitaciones o entrega de partidos. Fíjate lo siguiente, Carlos, lo hablamos tras cámara. Venezuela está en medio de una guerra de posicionamiento de ideas y de narrativas. El acuerdo de México firmado días atrás forma parte de lo que lamentablemente se ha visto en el país durante 23 años. Es importante evaluar el contexto geopolítico en el que se da. Para nadie es un secreto que Nicolás Maduro llega a este diálogo con una posición más sólida y más fuerte en su contexto geopolítico. Todo un continente que hoy es distinto hace y también la desatención de la administración Biden con Nicolás Maduro también ha sido proclive a que no solamente el gobierno de Maduro, sino todos los regímenes autoritarios se asienten. También venimos de un proceso de la pandemia del COVID-19. Entonces pudiésemos decir que los planetas se han alineado para que Nicolás Maduro, quien ejerce el poder de facto, que es gobierno, porque eso es una realidad también que hay que recordarle a la gente, cuando siguen tratando de formular ideas fantásticas, está sólido en el poder. Vemos un llamado acuerdo social, de un fondo social. Por una parte se quiere vender de que la administración de Nicolás Maduro no va a tocar ni un solo dólar. Bueno, creo que ahí es también jugar un poco con la ignorancia. Todo aquel proceso o financiamiento económico que se haga en territorio venezolano por algún momento va a pasar por la administración de Nicolás Maduro. Claro, porque es quien ejerce el poder en Venezuela. Si se quiere vender la idea de que es una victoria, que es una derrota, que Nicolás Maduro reconoció su crisis, creo que estamos haciendo un flaco favor a la honestidad y a la seriedad. Fíjate que quisiera ir hacia el tema de las primarias porque va muy de la mano. A veces pareciera que estos interlocutores de la plataforma unitaria, cuando se sientan, en lugar de negociar o escudriñar aún más en la nueva empresa que ha contratado el CNE llamada Excle, que es una empresa argentina que tiene muchos lazos vinculados con Smartmatic, prefieren, en vez de discutir eso, prefieren solicitar que le devuelvan las tarjetas o que le levanten una inhabilitación a algún candidato. Cuestión que son realmente irrelevantes hoy en día. Yo le pregunto a la audiencia, ¿es realmente relevante que hoy en día a un X o determinado dirigente político le levanten una inhabilitación, a que al grupo A le regresen la tarjeta del grupo A más C? Entonces, esos son el tipo de cosas cuando vemos que el presidente Petro nuevamente ha establecido avance en su proceso de estabilización de relaciones con el gobierno de Maduro, pero qué bueno que aperture los consulados, que le garantice a esos casi 3 millones de venezolanos en Colombia ponerse al día, cambiar su residencia y puedan participar en el proceso de votación. Entonces esos son los debates que pareciera lejos de esta mesa de negociación de México. Yo creo que, Carlos, debemos ir a un proceso de reconfiguración política. Un proceso de reconfiguración política que pasa sí o sí por la opinión del día de hoy, se evidencian en un proceso de primarias en la oposición venezolana. Unas primarias que seguramente están muy lejos de ser perfectas, pero que hasta ahora, al día de hoy, la comisión de primarias le muestra al país una cara de imparcialidad. Yo soy de los que piensa, Carlos, que el éxito de las primarias presidenciales tiene dos elementos. Número uno, de la capacidad de independencia y autonomía que tenga la comisión de primarias, que no sea chantajeada por ningún factor que vaya en contra de que se realicen unas primarias abiertas e inclusivas. Y el segundo elemento, sin duda alguna, es la motivación que impregne al país esos actores políticos. Claro, porque puedes tener la primaria ideal, pero ¿quién va a votar si no se motiva a la gente y es precisamente, vemos las encuestas, el 70, el 80% del país, Carlos, está en contra de la clase política. Está en contra se declara independiente. Se declaran independientes. Y
se vuelve a escuchar aquello de que yo no vivo de la política, pero la política se mete en tu vida. Ajá. Y cada día que usted salga, cual fuese su actividad económica, la política del señor Maduro en la economía se mete en su vida. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo hago a los ciudadanos que nos están escuchando? Es que se involucren otra vez a la política y escojan una representatividad con la cual realmente se sientan identificados. En este espectro de las primarias hemos visto cómo han salido a relucir nuevos actores políticos. Hemos visto como otros que venían de una línea más radical se vuelven al camino electoral. Otros actores políticos que tenían años fuera y nuevamente entran al juego político. Bueno, el llamado es a la ciudadanía que nuevamente analice estos perfiles, porque tú sabes que es lo más peligroso, Carlos, y pareciera que muchos están jugando, es a la resignación. Es a decir que en el 2024 Nicolás Maduro nuevamente será presidente y tendremos que esperarnos al 2030, cuando pareciera que juegan a la estrategia de Nicolás Maduro, que es dividirnos y desmoralizarnos. ¿Cómo conectar con la gente? ¿Cómo motivar la participación? Porque más allá de la diversidad de opciones que hay, más allá de las garantías, más allá de las discusiones entre los políticos, el ciudadano está en su asunto. El ciudadano está hablando de la economía, está hablando de cómo resolver el día a día y no entiende esa realidad que dice nuestro invitado. La política se mete en cualquier espacio de tu vida. Es decir, el agua potable tal vez no tenga la calidad que el ciudadano requiere porque la política de nuestro país o quienes gobiernan el país tal vez no aplican las políticas necesarias para que esto ocurra. Comienza por cosas tan básicas como esa hasta otros temas que tienen que ver con la economía. Pero ¿cómo llevar al ciudadano a esto, a que entienda estas realidades? Con el verbo, Carlos, con la palabra, con las ideas. La política, si bien es cierto, tiene una gran carga de elementos emocionales, los actores políticos tienen que empezar a realizar la pedagogía política, explicarle a la gente por qué se quiere las matrices y opiniones esta de que Venezuela se arregló, etcétera, etcétera, no son viables. Venezuela no saldrá de su crisis humanitaria compleja sin que exista un cambio político. Y ese cambio político pasa por un cambio económico. Entonces, ¿cuál es el llamado a todos estos actores políticos de todos los bandos? Es que realmente, como hace rato hablábamos, las encuestas, hay que saber leer una encuesta. No es solamente ver quién tiene aceptación y quién tiene rechazo, sino conectar con esas demandas de la ciudadanía el mensaje. Y a través de ese mensaje uno va a movilizar a la población. Estamos viendo encuestas, por cierto, vamos a ver si la podemos colocar en pantalla. La encuesta de Polianalítica, la más reciente que se ha publicado este mes de noviembre, liderazgos que van desde los 13 puntos hasta el 0.5% que aparece Bernabé Gutiérrez. Está incluido hasta otras figuras de las que quisiéramos precisamente hablar en estas encuestas, outsiders. Esta encuesta de Polianalítica ha publicado a Benjamín Rauseo, con 5 puntos, por encima de actores como Leopoldo López, por cierto. Bueno, Benjamín Rauseo es un personaje ciudadano venezolano que tiene todas las condiciones. La tenemos en pantalla precisamente, ahí lo estamos viendo. Tiene todas las condiciones como venezolano y como ciudadano para postularse. Pero estas figuras independientes, estas figuras ajenas, los llamados outsiders, ¿qué potencial tienen entendiendo esta realidad? Que el ciudadano pareciera rechazar estos rostros de la política tradicional, ¿no? Pero es que fíjate que ese es uno de los peligros latentes de todas las democracias liberales alrededor del mundo. Y Venezuela ya vivió eso, en 1999. Ese mar de antipolítica lo capitalizó un señor que había atentado contra la Constitución e instauró lo que hoy tenemos. Entonces, ese discurso del outsider, de la cara nueva, de la cara vieja, creo que no es el meollo del asunto, Carlos. Aquí el asunto es de caras probadas, gente que ha demostrado y que tenga la posibilidad de darle la cara al país y su trayectoria, con ideas. No solamente es un discurso de retórica, porque vemos muchos actores políticos que aprovechan las cámaras de televisión para decir qué van a hacer con Nicolás Maduro después de que éste deje el poder. No, el tema no es por ahí, el tema es convencer con propuestas concretas a la población. Nos toca hacer una pausa, Guillermo. Al regreso hablamos de un escenario que hay otras voces que difieren de la primaria y hablan del consenso, hablan de la necesidad, en este mismo sentido, de encontrar una figura que conecte con la gente y que tenga, por supuesto, la probidad para ser candidato presidencial. ¿Por qué hoy no es viable un consenso a juicio de Guillermo Molina, que es politólogo? Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado.